Bienvenidos a Ecos Literarios. En esta ocasión, continuamos con Wudong Qiankun, Universo Marcial. Cierra los ojos, relájate y déjate llevar por esta historia que está a punto de comenzar. Comenzamos. Capítulo 401, Imperio Luz Sagrada. La oscuridad envolvió la vasta tierra y la escena nocturna del antiguo campo de batalla se veía especialmente sombría y deprimente. Una luna llena colgaba en lo alto en el horizonte distante. La luna llena parecía ser de color rojo oscuro, como si estuviera cubierta con innumerables capas de sangre fresca, lo que provocaba escalofríos en la piel. La luz rojiza y oscura de la luna se derramó desde el cielo e iluminó la vasta tierra devastada. Profundos y bajos rugidos resonaron en sucesión a través de la vasta tierra. Entre estos rugidos existía un aroma espeso de locura e histeria. La noche del antiguo campo de batalla era el tiempo que a los humanos se les prohibía rondar. En la ciudad del punto de reunión, Lin Don se sentó con las piernas cruzadas en su cámara de piedra en silencio. Huellas de poder devorador se extendían silenciosamente por el aire. El poder Yuan contenido entre el cielo y la tierra se vertía en el cuerpo de Lin Don constantemente. A medida que estos poder Yuan fluían continuamente en el cuerpo de Lin Don, también se producían tenues tensiones de energía de color rojo alrededor de su cuerpo. A pesar de que estas cepas de energía de color rojo no eran vigorosas, mostraban una velocidad aterradora de vibraciones y emitían un calor intenso. Estas cepas de energía de color rojo eran exactamente Nirvana. Desde una cierta perspectiva, Nirvana era mucho más complicado y profundo que poder Yuan. Este tipo de energía tenía numerosas aplicaciones milagrosas, como templar y refinar el poder Yuan y limpiar el cuerpo físico de uno. Sin embargo, debido a la fuerza del Nirvana, muchas élites que no habían ingresado a la etapa Nirvana no se atrevieron a absorberlo sin restricciones. Eso era porque sus cuerpos no podían soportar una gran cantidad de Nirvana. Por lo tanto, estas personas solo podían absorber y refinar una pequeña cantidad de Nirvana a la vez. La mayoría de ellos usaron el Nirvana para refinar y crear las píldoras Nirvana, que podrían usarse para acometer la etapa Nirvana. Sin embargo, Lin Don realmente no se preocupó por tales aspectos. Después de todo, él poseía el símbolo ancestral devorador. Esto le permitió devorar cualquier forma de energía, incluso el Nirvana, por la fuerza. A medida que el débil resplandor rojo parpadeaba alrededor del cuerpo de Lin Don, se podía oír un sonido crujiente. Estos Nirvana habían impregnado la piel y la carne de Lin Don. La energía ardiente que acompañaba al Nirvana había aumentado los poderes de Lin Don poco a poco como si se estuviera produciendo una transformación. Con esta tasa de aumento de su fuerza, Lin Don no tardaría en ingresar a la etapa avanzada de manifestación. Cuando llegue ese momento, ningún practicante bajo la etapa Nirvana sería su rival. Después de un largo periodo de tiempo, el poder Yuan hirviendo alrededor del cuerpo de Lin Don comenzó a cocerse a fuego lento y el brillo rojo que parpadeaba alrededor de su cuerpo comenzó a oscurecerse también. Los ojos cerrados de Lin Don se abrieron gradualmente. En la oscuridad, dos destellos rojos brillaron sobre los ojos de Lin Don, aparentemente destrozando la oscuridad. ¡Uf! Cuando abrió los ojos, Lin Don exhaló un soplo de gas blanco y caliente. Con un giro de su mano, 10 píldoras de Nirvana rojas y perfectamente redondas aparecieron en su palma. Estas píldoras de Nirvana estaban compuestas del Nirvana sobrante en el cuerpo de Lin Don que no había sido refinado después de haberlo devorado. Si él tomara este puñado de píldoras de Nirvana, dibujaría incontables miradas impactantes. Después de todo, incluso un practicante de etapa avanzada de manifestación como Mo Ling solo podía refinar hasta 3 píldoras de Nirvana en una sola noche. Sin embargo, Lin Don podría producir fácilmente 10 píldoras de Nirvana utilizando solo el resto de Nirvana en su cuerpo en una noche. Su velocidad en la producción de las píldoras de Nirvana era universalmente impactante. Sin embargo, incluso con una velocidad tan petrificante, Lin Don no estaba satisfecho. Sacudió la cabeza ligeramente y murmuró, en todo este punto de reunión, todavía no me atrevo a desatar todo el poder del símbolo ancestral devorador. De lo contrario, ¿cómo podría ser mi recompensa tan pequeña? La demanda de Lin Don de las píldoras Nirvana era mucho más alta que la de la gente común. No solo necesitaba preparar una gran cantidad de píldoras de Nirvana para sí mismo, sino que también necesitaba suficientes píldoras de Nirvana para limpiar la marioneta del alma sangrienta. Sin embargo, la cantidad de píldoras de Nirvana que poseía actualmente no era suficiente para ninguno de los dos objetivos que tenía. La noche en el antiguo campo de batalla es realmente aterradora. Lin Don saltó de su cama de piedra y miró la cortina de la noche que estaba salpicada con luz de luna rojiza y oscura. Había una mirada solemne en su rostro. Bajo la iluminación de esa luz de luna, podía sentir que el poder Yuan contenido entre el cielo y la tierra se estaba congregando y hacía que sus movimientos fuesen lentos.
Incluso el flujo de poder Yuan en su cuerpo era mucho más lento de lo que era durante el día. Esta fue la tercera noche que Lindon pasó en el antiguo campo de batalla. Habían pasado 3 días desde que llegaron a la ciudad del punto de reunión. Durante estos 3 días, no había estado en contacto con nadie. Naturalmente, Moling había hecho un gran trabajo al reunir inteligencia. Por lo tanto, en este momento, aproximadamente sabía 1 o 2 cosas sobre la ciudad. Actualmente, el señor de la ciudad de este punto de reunión eran los miembros del Imperio Luz Sagrada. Lindon nunca antes había oído hablar de este imperio, pero su fuerza era de hecho la más poderosa entre todos los imperios aquí. Según la inteligencia reunida, el Imperio Luz Sagrada entró en el antiguo campo de batalla con 20 participantes. 7 de estas personas habían alcanzado la etapa avanzada de manifestación, mientras que su miembro más fuerte ya había llegado al ápice de la etapa avanzada de manifestación. Esto era suficiente para que despreciaran a todos. Este tipo de capacidades y alineación fueron suficientes para disuadir a los miembros de otros imperios de conspirar contra ellos. Al mismo tiempo, para convertirse en el Señor Supremo de este punto de reunión, el Imperio Luz Sagrada recogió píldoras de nirvana de cualquiera que buscara refugio en la ciudad como forma de pago. Honestamente hablando, esta acción no era diferente del concepto de cobrar tarifas de protección. A pesar de que el Imperio Luz Sagrada era tiránico en sus acciones, en realidad eran capaces de oprimir a los genios de otros imperios, dado que eran escasos de personal. Por lo tanto, ataban a la gente que los adulaba. De esta manera, nadie se atrevería a oponerse a ellos. Después de todo, nadie estaba familiarizado con el antiguo campo de batalla. La noche en este lugar era suficiente para crear miedo en las personas. Si perdieron la protección de la ciudad, lo más probable es que terminen como focos de las bestias demoníacas. Debido a estas razones, los miembros del Imperio Luz Sagrada eran extravagantes y autoritarios en este punto de reunión. Sin embargo, la mayoría de la gente no se atrevió a expresar su enojo y sus quejas. Con respecto a esta situación, Lindon mantuvo una actitud de espectador. Durante estos 3 días, también entraron en conflicto con los miembros del Imperio Luz Sagrada, pero decidieron soportarlo al final. Entendió que, para distinguirse en el antiguo campo de batalla, debía abandonar la protección de la ciudad y aventurarse solo en el desierto de esta tierra para experimentar los temperamentos de la naturaleza. Si él continuara escondiéndose aquí, se convertiría en la entidad más inútil en esta tierra. Lindon ya había tomado una decisión. Después de entrar en la etapa avanzada de manifestación, dejaría este lugar y continuaría con su propio entrenamiento en solitario. Incluso si el factor de peligro de este plan era alto, tenía que hacerlo. Mientras estuvo con Moling y el resto, no pudo ejecutar la mayoría de sus movimientos y esto restringió sus acciones. Por supuesto, antes de irse, tenía que deshacerse de un problema. Lin Lantian. Los ojos de Lindon se volvieron un poco sombríos. Desde que entraron en el antiguo campo de batalla, Lin Lantian se había vuelto extremadamente callado. Ese tipo de comportamiento parecía mostrar que este último había olvidado su enemistad con Lindon. Sin embargo, no solo ese comportamiento no tranquilizó la mente de Lindon, sino que incrementó su intención asesina profundamente. Eso era porque él sabía claramente que dado el temperamento y la naturaleza de Lin Lantian, un archienemigo como él debía ser asesinado lo antes posible. Espera hasta que hayas entrado en la etapa avanzada de manifestación, entonces deberías poder usar el símbolo ancestral devorador para detener los efectos nocturnos sobre ti. Cuando llegue ese momento, la noche del antiguo campo de batalla ya no podrá reprimir tus poderes. El antiguo campo de batalla es extremadamente extraño. Si deambulas por el área y entrenas, te beneficiará mucho. Sin embargo, si te quedas aquí y te escondes, serás un tonto inútil para siempre. Pequeño Armiño se rió cuando apareció sobre el hombro de Lindon y contempló la escena nocturna rojiza oscura. Lindon asintió levemente con la cabeza. Con respecto a esta tierra, su mente estaba llena de extrema curiosidad. Ten mucho cuidado esta noche. Puedo sentir que la energía contenida entre el cielo y la tierra es mucho más fuerte de lo normal. Además, han aparecido muchas auras fuera de esta ciudad, dijo Pequeño Armiño de repente mientras echaba un vistazo a lo lejos. Al escuchar estas palabras, Lindon se sobresaltó y sus párpados se crisparon de repente. Sus ojos estaban llenos de intenso asombro. Luego miró hacia afuera, bajó su volumen y dijo, ¿está llegando la horda demoníaca? La horda demoníaca era un desastre extremadamente aterrador en el antiguo campo de batalla. Durante la noche, numerosas bestias demoníacas se juntarían. Entonces, como un enjambre de langostas, destruirían todo a su paso. Durante la estancia de 3 días de Lindon en esta ciudad, él había visto algunas hordas demoníacas de menor escala, que fueron fácilmente repelidas.
Sin embargo, la horda demoníaca entrante no parecía ser pequeña en tamaño. Vale, no debería estar equivocado. Deberíamos ser muy cuidadosos. En comparación con el gran imperio Yan, las bestias demoníacas en el antiguo campo de batalla son mucho más feroces y duras. Incluso un practicante etapa avanzada de manifestación enfrentará una muerte segura si es atrapado en la horda demoníaca, explicó pequeño Armiño. Lyndon asintió con la cabeza mientras sus ojos se llenaban de tristeza. Luego miró hacia el exterior de la ciudad. En la oscuridad distante, aparecieron numerosos destellos escarlata que causaron miedo en el corazón. Después de un momento, estos destellos escarlata se volvieron más y más distintos. En este momento, la vasta tierra se estremeció levemente. Era como si toda la ciudad temblara un poco. ¡Boo! Dado que la ciudad estaba llena de personas capaces, cuando la vasta tierra tembló y un sonido de alarma penetrante resonó por toda la ciudad, estallaron oleadas de vigorosa aura. Se vieron siluetas humanas saltando y apareciendo en las murallas de la ciudad. Cuando vieron una oleada de hordas demoníacas interminables y densamente pobladas, numerosas caras se volvieron de un blanco pálido. ¡Uf! Justo cuando toda la ciudad se hundía en el caos, Lyndon exhaló profundamente. Sabía que el primer problema que encontraría al entrar en el antiguo campo de batalla finalmente había llegado. Capítulo 402, Horda demoníaca. Cuando la tierra se sacudió, varios gruñidos brutales y salvajes resonaron al mismo tiempo. Al instante, toda la ciudad comenzó a temblar debido a esta onda de sonido masiva. Mientras tanto, una luna de sangre se colgó en el cielo, mientras las corrientes de luz rojo sangre se derramaron y agregaron un matiz vicioso adicional a la horda de demonios. En la parte superior de la muralla de la ciudad, casi todos se habían estrellado encima. Mientras miraban a la horda de demonios que nunca terminaba fuera, todas sus caras se volvieron extremadamente sombrías. Afortunadamente, la mayoría de ellos eran bastante capaces. Por lo tanto, a pesar de que estaban aturdidos por esta vista, no entraron en pánico. Lyndon también se lanzó a la pared de la ciudad que estaba más cerca de su casa de piedra. Cuando lanzó su mirada fuera de la muralla, un matiz rojo sangre llenó su vista hasta que eventualmente se extendió hasta los límites de su visión. Esos rojos sangre se formaron a partir de innumerables ojos de simio color rojo sangre, mientras que una aura cruel extremadamente abrumadora se disparó a través del cielo, causando que la luna rojo sangre se tiñera aún más escarlata. Era difícil para uno imaginar cuántas bestias demoníacas se habían reunido fuera de la ciudad. Silbido. Silbido. Asterisco. Justo cuando Lyndon estaba conmocionado por esta horda de demonios, un incontable sonido de viento resonó por detrás de él. Entonces, Molin y el resto rápidamente se lanzaron detrás de él. Sin embargo, cuando vieron a la horda de demonios fluir hacia la ciudad, todos involuntariamente absorbieron un soplo de aire frío. Esta era la primera vez que habían presenciado una horda de demonios tan terrorífica. Esto va a ser problemático. Esta vez, la horda de demonios es mucho más grande que hace 2 días. Si somos negligentes, la ciudad se derrumbaría e innumerables personas perderían sus vidas. La expresión de Molin era solemne cuando habló. Duyun y Mansan también asintieron con la cabeza, mientras un matiz de sorpresa se reflejaba en sus ojos. Si esta ciudad fuera destruida, perderían su escudo final. En ese momento, incluso un practicante de etapa nirvana estaría en peligro si se enfrentara a una avalancha abrumadora de demonios. Hermano Lyndon, ¿qué deberíamos hacer? Molin miró a Lyndon y le pidió su opinión. Observemos la situación primero. Aunque es una gran horda de demonios, tenemos bastantes hombres en la ciudad. Por lo tanto, no es imposible que podamos durar hasta el amanecer de mañana. Lyndon contempló por un momento antes de responder. Sí, cuando escuchó las palabras de Lyndon, Molin y el resto gentilmente asintieron con la cabeza. Solo la cara de Len Lanthian estaba fría, mientras que un tinte venenoso ocasionalmente aparecía en sus ojos. Sin embargo, él no habló. Gruñido. Asterisco. Justo cuando Lyndon y el resto terminaron de hablar, una serie de gruñidos estremecedores estallaron de repente dentro de la horda de demonios. Entonces, una serie de conmociones estallaron dentro de la horda de demonios. Inmediatamente, la atención de Lyndon se volvió a mirar la fuente de la conmoción antes de que un brillo solemne destellara en sus ojos. En ese punto, pudo sentir un aura extremadamente salvaje. Esas auras eran mucho más poderosas que las bestias demoníacas ordinarias. Según sus estimaciones, incluso podrían igualar a un practicante de etapa nirvana. Las pupilas de Lyndon se encogieron suavemente mientras agitaba sus mangas. Inmediatamente, Little Flame salió de sus mangas antes de que sacudiera su cuerpo y se transformara en modo batalla.
parecía bastante impresionante. En este momento, incluso si luchara contra un practicante de manifestación avanzado, Little Flame no perdería en absoluto. Por lo tanto, era de gran ayuda para Lindon. Todos, no entren en pánico. Justo cuando Lindon convocaba a Little Flame en la torre en el centro de la ciudad, varias poderosas auras estallaron repentinamente en ese lugar. Después de lo cual, todos los practicantes de élite del Imperio Luz Sagrada salieron corriendo antes de que flotaran en el aire. Mientras tanto, fuertes rugidos resonaron en los oídos de todos. Aunque esta horda de demonios es masiva, mientras todos obedezcan nuestro Imperio Luz Sagrada, podemos sobrevivir a este desastre. Un practicante de manifestación avanzado exploró con orgullo la ciudad antes de gritar. Con el Imperio Luz Sagrada protegiendo esta área, definitivamente podemos vencer a esta horda de demonios. Después de que los practicantes de élite del Imperio Luz Sagrada hablaran, varias personas respondieron de inmediato. Esas personas se habían alineado con el Imperio Luz Sagrada y estaban deliberadamente montando un espectáculo en esta ciudad. Con respecto al dominio del Imperio Luz Sagrada, varios practicantes de élite no estaban contentos con él. Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a expresar sus objeciones. Dentro de unos días, el Imperio Luz Sagrada ya había establecido su dominio. Por supuesto, se tuvo que derramar sangre para que lo hicieran. Hace 2 días, 2 nuevos practicantes de manifestación avanzados intentaron pelear con un practicante de manifestación máximo del Imperio Luz Sagrada. Sin embargo, ese practicante del Imperio Luz Sagrada usó un solo ataque de palma para asesinar instantáneamente a esos 2 practicantes de manifestación avanzados justo enfrente de la ciudad. Después de eso, nadie se atrevió a desafiar al Imperio Luz Sagrada. Después de todo, la fuerza de este último supera con creces la de ellos. Zumbido, zumbido, zumbido. Asterisco. Cuando vieron que nadie en la ciudad se atrevió a oponerse contra ellos, los practicantes de élite del Imperio Luz Sagrada sonrieron de alegría. Inmediatamente, se extendieron y cada uno se hizo cargo de una sección de la ciudad, al igual que todos ellos eran todos oficiales al mando. ¿Es ese tipo molesto? Molin miró a una figura que se dirigía hacia ellos, mientras su expresión cambiaba suavemente mientras se reía. Lindon se volvió para mirar solo para ver a un hombre vestido con túnica dorada, que estaba parado en la cima de una torre. Su rostro estaba lleno de abrumadora arrogancia. Después de estos pocos días, él creyó que ellos eran los señores supremos de este dominio. Por lo tanto, en su opinión, todos los demás son subordinados. Además, Lindon sabía que el hombre vestido con túnica dorada se llamaba Xia Huang. También era un nuevo practicante de manifestación avanzada del Imperio Luz Sagrada. Además, ese hombre dominaba artes marciales de manifestación y era extremadamente poderoso. De hecho, el practicante de manifestación avanzada ordinario difícilmente podría enfrentarse contra él. Por lo tanto, este hombre era extremadamente arrogante. Por supuesto, lo más importante era que guardaba rencor contra Molin y el resto. El incidente ocurrió hace 2 días, cuando Lindon llegó por primera vez a la ciudad y Mansan estaba buscando información. Como no pudo soportar la actitud arrogante de Xia Huang, gruñó involuntariamente. Sin embargo, nunca esperó que Xia Huang realmente lo escuchara. Inmediatamente, se avergonzó y lo atacó y casi hiere a Mansan. Afortunadamente, Molin lo siguió y logró detener a Xia Huang. Sin embargo, al hacerlo, también ofendieron a este practicante del Imperio Luz Sagrada. Por lo tanto, posteriormente fueron molestados por ese tipo. Sin embargo, debido a la fuerza formidable del Imperio Luz Sagrada, Molin solo pudo optar por soportarlo. Xia Huang pisó la torre, mientras una docena de practicantes de élite lo seguían. Estos fueron los otros practicantes poderosos que se habían puesto de parte del Imperio Luz Sagrada. Al mismo tiempo, miró hacia afuera de la ciudad, mientras sus ojos se llenaron con una expresión solemne. Maestro Xia Huang, esta es una horda de demonios bastante grande. Si lucháramos contra eso, seguramente sufriríamos. Detrás de Xia Huang, un practicante poderoso estaba un poco pálido cuando dijo: PFFT, ¿de qué hay que temer? Hay innumerables practicantes de élite en el imperio aquí reunidos. Ahora que la horda de demonios ha llegado, solo déjalos luchar en contra. No importa cuántas víctimas sufran. De hecho, después de que se vuelvan más débiles, disminuirá las probabilidades de que se pongan de pie contra nuestro Imperio Luz Sagrada. En el futuro, todos ellos se convertirán obedientemente en nuestro esclavo de píldoras y donarán todas sus píldoras de nirvana. Cuando escuchó sus palabras, Xia Huang se rió entre dientes. El maestro es sabio. Cuando escuchó las palabras de Xia Huang, los otros practicantes de élite respondieron respetuosamente. Parece que el aura en esa dirección es más viciosa que el resto. Debe haber algunas poderosas bestias demoníacas en esa horda de demonios.
Los ojos de Xia Huang recorrieron las regiones exteriores de la ciudad. Inmediatamente, su atención cambió antes de ver a Mo Ling y al resto de pie sobre la pared alta. Inmediatamente, un destello venenoso brilló en sus ojos. Mo Ling y el resto de ustedes del Gran Imperio Yan, únanse a los demás y vigilen la pared noroeste de la ciudad. Debes detener a la horda de demonios y evitar que entren en la ciudad. El grito frío de Xia Huang sonó en el aire antes de que resonara en los oídos de Mo Ling y el resto. Inmediatamente, su expresión cambió. Naturalmente, sintieron que el aura que provenía de la dirección noroeste de la horda de demonios era extremadamente poderosa. Ahora que Xia Huang les había ordenado dirigirse hacia esa dirección, evidentemente estaba tratando de usar estas bestias demoníacas para masacrarlos. Xia Huang, ¿de verdad crees que somos tus subordinados? Du Yun se rió entre dientes. Tontos. En este punto de reunión, mi imperio luz sagrada es el Señor Supremo. Si te atreves a objetar, te echaremos de la ciudad inmediatamente y te lanzaremos a la horda de demonios y dejaremos que te devoren. La expresión de Xia Huang se ensombreció mientras gritaba. Maldito bastardo, ¿cómo te atreves a mandarnos? ¿Qué crees que eres? Man San estaba extremadamente indignado. Evidentemente, estaba severamente impactado por las palabras de Xia Huang. Silencio. El Imperio Luz Sagrada es extremadamente poderoso y es extremadamente desventajoso para nosotros chocar con ellos. Aunque la expresión de Mo Ling era sombría, eligió detener a Du Yun y Man San, mientras decía en voz baja. Cuando escucharon sus palabras, Du Yun y Man San no pudieron evitar apretar los dientes de rabia. Después de todo, entendieron que había demasiados practicantes poderosos con el Imperio Luz Sagrada. Además, también habían reclutado a varios practicantes de élite de otros imperios. Lo más importante, ese practicante de manifestación máximo del Imperio Luz Sagrada era simplemente demasiado poderoso. De hecho, él podría fácilmente asesinar a varios practicantes de manifestación avanzado solo. Según su alineación actual, incluso si los 5 lucharan contra ellos, probablemente fracasarían. Mientras miraba a Man San y al resto indignados, Lin Don optó por permanecer en silencio y no habló. Sin embargo, un frío matiz brilló en sus ojos ligeramente hundidos. Xia Huang era simplemente demasiado autoritario. En lo alto de la torre, cuando Xia Huang vio que Mo Ling y el resto se calmaron, arqueó las cejas antes de soltar una risita cruel. Buf, un montón de basura inútil. ¿Qué es este gran imperio Yan? Nunca he oído hablar de él antes. ¿Cómo te atreves a intentar desafiar mi imperio luz sagrada? Tontos. Cuando escucharon sus palabras, las expresiones de Mo Ling y el resto se volvieron extremadamente sombrías. Sin embargo, justo cuando la ira abrumaba sus corazones, una figura lentamente salió de detrás de ellos. Entonces, sus palabras casuales hicieron temblar sus corazones. Eso era porque sabían que Lin Don finalmente iba a hacer un movimiento. Contra una basura tan insolente, la paciencia no resolvería el problema. Capítulo 403, Conflicto, hermano Lin Don. El trío de Mo Ling quedó desconcertado cuando vieron a Lin Don salir de detrás de ellos. Poco después, Mo Ling habló en voz baja, la fuerza del Imperio Luz Sagrada es tiránica. Probablemente sea muy poco beneficioso para nosotros ir en contra de ellos. Aunque Mo Ling estaba extremadamente furioso en su corazón por la gente del Imperio Luz Sagrada, sabía que la fortaleza de este último era abrumadora. Si realmente chocaran contra este último, serían ellos los que perderían. Hermano Mo Ling, también ha dicho antes que aunque es cierto que es necesario ser discreto en el antiguo campo de batalla, ser demasiado discreto provocará un sinfín de problemas. La voz de Lin Don era tranquila cuando respondió. Al escuchar esto, Mo Ling se rió amargamente. No estaba siendo discreto, con su fuerza, sabía que no era más débil que cualquiera de los practicantes de la etapa avanzada de manifestación en el Imperio Luz Sagrada, pero el número de practicantes en etapa avanzada de manifestación que el otro lado tenía no era uno solo. Más importante aún, incluso poseían un practicante de manifestación máximo élite. Él había visto a esa persona actuar ese día y, de hecho, era poderoso sin igual. Incluso a Mo Ling le resultaría difícil contender. Si se los coloca en el gran imperio Yan, todos y cada uno de estos practicantes del imperio Luz Sagrada serían existencias de primer nivel. Las artes secretas que cultivaron, sus artes marciales e incluso los tesoros de almas que ejercían eran bastante poderosos. La fuerza de combate de cada uno de ellos superó con creces la de los practicantes del mismo nivel. Este solo punto era suficiente para probar que la fuerza del Imperio Luz Sagrada definitivamente cedió con creces al gran Imperio Yan. Por lo tanto, frente al poderoso Imperio Luz Sagrada, no era que estuvieran siendo discretos, sino simplemente eran incapaces de competir y solo podían soportar en silencio. ¿De verdad te atreves a decir que soy basura?
Sin embargo, mientras Mo Ling estaba riendo amargamente, en lo alto de la alta torre, los ojos de Xia Huang se volvieron oscuros al instante. Miró a Lin Don con las dagas mientras sonaba una voz estridente. Parece que ustedes, paletos de campo, se están volviendo verdaderamente peliagudos. Una basura de la etapa inicial de manifestación se atreve a desafiar mi imperio luz sagrada. Bueno. Casualmente encuentro que todos ustedes son bastante duros con los ojos. Los mataré directamente a todos ustedes y los colgaré en las paredes de la ciudad. Veamos quién más se atreve a ser grosero con mi imperio luz sagrada en el futuro. Arresta toda esta basura del gran imperio Yan. A medida que el severo comando de Xia Huang se desvanecía, la docena de practicantes detrás de él miraron maliciosamente hacia Lin Don y su grupo. Las vigorosas ondulaciones del poder Yuan se extendieron lentamente a medida que sus figuras rápidamente corrían, rodeando y atrapando a Lin Don y su pandilla. Al ver esto, las expresiones del trío de Mo Ling cambiaron. Poco después, dieron un paso adelante y observaron atentamente la situación. Rugido. Asterisco. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de comenzar una pelea, un rugido que sacudió el mundo sonó de repente fuera de la ciudad. El suelo comenzó a temblar cuando la horda demoníaca roja escarlata se lanzó hacia adelante. Como una ola sangrienta, barrieron hacia la ciudad. La vista de 10.000 bestias demoníacas cargando hizo que las piernas de muchas personas se convirtieran en gelatina. El ataque de la horda demoníaca también causó que la expresión de Xia Huang y el resto cambiaran. Miró hacia afuera de la ciudad antes de observar con malicia a Lin Don. Papá, parece que tienes algo de buena suerte ahora. Sin embargo, cuando la horda demoníaca haya sido defendida, los haré a todos ustedes rogar por la muerte. Mientras su siniestra voz se desvanecía, la mirada de Xia Huang inmediatamente se dirigió a otra parte mientras gritaban los comandos, ordenando a todos los practicantes que se resistieran a la horda demoníaca. Lin Don miró fríamente a la figura de Xia Huang con gruesa intención asesina brotando en sus ojos. En su corazón, la opinión favorable que tenía sobre el imperio luz sagrada se desvaneció. Estos tipos eran realmente muy asquerosos. Hermano Lin Don, defiéndanos primero contra la horda demoníaca. Si realmente no sirve, saldremos de este lugar lo antes posible. Mo Ling suspiró suavemente. Ahora que se habían peleado con Xia Huang, sería muy difícil continuar en este lugar. Después de cuidar de la horda demoníaca, tendrían la oportunidad de irse, o si no, una vez que el Imperio Luz Sagrada intentara lidiar con ellos, dado sus pocos números, probablemente sería un desastre. En respuesta a las palabras de Mo Ling, Lin Don no hizo ningún comentario. El Imperio Luz Sagrada era de hecho muy poderoso, 1 en etapa máxima de manifestación, 7 en etapa avanzada de manifestación, mientras que el resto se encontraba en la etapa inicial de manifestación. Tal alineación podría considerarse abrumadora. Sin embargo, este era un enemigo que Lin Don podía permitirse tener. Si este Imperio Luz Sagrada no era discreto, no le importaba dejar que ocurriera una verdadera masacre. Con estos pensamientos, un destello vicioso revoloteó en los ojos de Lin Don. Su personaje originalmente era uno que no ofendería a otros y otros no lo ofenden. Sin embargo, desde que Xia Huang tomó la iniciativa de encontrar problemas con Lin Don, no lo culpe por ser cruel y despiadado. Llega la horda demoníaca, presta atención, mientras la luz maliciosa parpadeaba en los ojos de Lin Don, la voz de Mo Ling hizo eco en su oído. Lin Don se dio vuelta y, efectivamente, la enorme horda demoníaca ya estaba golpeando las murallas de la ciudad. Boom, boom. Asterisco. Cuando la horda demoníaca los atacó, innumerables ataques vigorosos de poder Yuan estallaron instantáneamente desde lo alto de las murallas de la ciudad, convirtiendo directamente a algunas de las bestias demoníacas en la parte delantera en una masa sanguinolenta. Sin embargo, aunque los ataques desde las murallas de la ciudad fueron feroces, la horda demoníaca parecía no tener fin. En un abrir y cerrar de ojos, bestias demoníacas se estrellaron contra las murallas de la ciudad una tras otra. Los bajos sonidos de golpeteo parecieron golpear los corazones de todos, causando que su respiración se volviera lenta. Rugido. Asterisco. Las bestias demoníacas de color rojo escarlata catapultaron la pared de la ciudad con asombroso poder de salto, abriendo sus enormes bocas para revelar los siniestros colmillos blancos dentro mientras mordían a la gente en la muralla de la ciudad. Algunas bestias demoníacas habían cargado por la muralla de la ciudad. A pesar de que fueron aplastados por numerosos ataques en un abrir y cerrar de ojos, el olor a sangre que se extendía hacia afuera excitó a las bestias demoníacas de abajo, haciendo que se vuelvan aún más feroces. Varias bestias demoníacas también cargaron por la muralla de la ciudad donde Lin Don y el resto estaban en pie. Sin embargo, las bestias fueron asesinadas rápidamente. Aún así, el ímpetu interminable hizo que sus cejas se arrollaran con fuerza. Explosión.
Asterisco. Lindon atrapó a una bestia demoníaca que se abalanzaba sobre su mano cuando una fuerza salió volando desde el centro de su palma y estalló directamente en la cabeza de la bestia demoníaca. Justo cuando estaba a punto de tirarlo, de repente sintió una ondulación de energía. Inmediatamente, una fuerza de succión surgió del centro de su palma cuando un objeto rojo escarlata salió disparado de la cabeza de la bestia demoníaca. Lindon atrapó el objeto escarlata rojo y lo miró, descubriendo que era algo similar a un cristal demoníaco. Sin embargo, había rastros de ardiente energía roja dentro de este cristal demoníaco. El cristal de bestia demoníaca del campo de batalla antiguo en realidad contiene energía nirvana. Cuando sintió esa astilla de ardiente energía roja, el asombro revoloteó en los ojos de Lindon. No es extraño que los cuerpos de las bestias demoníacas fueran tan duros como el metal. Resultó que se habían vuelto más fuertes después de absorber energía nirvana. Lindon agarró el cristal demoníaco mientras el poder devorador brotaba del centro de su palma y devoraba directamente toda la energía nirvana contenida en su interior, mientras el cristal demoníaco se convertía en polvo y se dispersaba. Sin embargo, Lindon se sintió un poco arrepentido de que no había mucha energía nirvana dentro del cristal demoníaco y era simplemente una pequeña astilla. Sin embargo, si devoraba 100 o 1000 cristales demoníacos al mismo tiempo, tendría un efecto bastante bueno. Pensar que estas bestias demoníacas tienen ese uso. Después de probar los beneficios del cristal demoníaco, una expresión de excitación apareció involuntariamente en los ojos de Lindon cuando levantó una vez más la cabeza para mirar a la horda demoníaca roja escarlata. En este momento, estas bestias demoníacas feroces parecían haberse convertido en píldoras redondas de nirvana que rodaban por todas partes. Si pudiera devorar todos los cristales de la bestia demoníaca aquí, podría producir al menos 1000 píldoras de nirvana. Esta era una cifra bastante enorme. Uno debe saber que la cantidad de píldoras de nirvana que Lindon tenía actualmente era solo un poco más de 1000. Si pudiera devorar estos cristales demoníacos, su reserva de píldoras de nirvana se duplicaría. Comparado con refinarlos minuciosamente, este era realmente un atajo para obtener píldoras de nirvana. Algo realmente bueno. Cuando sus pensamientos llegaron a este punto, el pie de Lindon se desprendió de la pared de la ciudad cuando su cuerpo voló desde la muralla de la ciudad bajo las miradas de asombro de Molin y el resto. Un sol resplandeciente explotó de su cuerpo, y cada vez que su puño se balanceaba, una asombrosa ondulación del poder Yuan estalló. Las bestias demoníacas de color rojo escarlata fueron voladas una tras otra por la formidable fuerza del puño cuando se acercaron al radio de un pie alrededor de su cuerpo. Mientras tanto, cristales demoníacos volaron uno tras otro antes de ser barrido en la manga de Lindon y se devoró instantáneamente, transformándose en hilos de ardiente energía de nirvana que atravesaron las extremidades y huesos de Lindon y causando que el poder Yuan en su cuerpo se volviera más concentrado y poderoso. El efecto de este tipo de cultivo durante la batalla fue realmente delicioso. Cuando la multitud sobre la muralla de la ciudad vio esta escena, varias de sus expresiones cambiaron. Esta no era la primera vez que mataban bestias demoníacas, por lo tanto, naturalmente, conocían la energía del nirvana dentro de los cristales demoníacos. Sin embargo, no se atreven a cargar contra la horda demoníaca como Lindon. Después de todo, no tenían el símbolo ancestral devorador y por lo tanto no podían refinar al instante los cristales demoníacos, usando la energía nirvana para reponer el consumo de energía del cuerpo. Una vez que se quedaran sin energía dentro de la horda demoníaca, serían aplastados inmediatamente hasta que incluso los fragmentos ya no permanecieran. Por lo tanto, solo podían observar con avaricia las acciones escandalosas de Lindon. En una alta torre, Xia Huang observó a Lindon desplegar su poder, mientras una mirada siniestra fluía en sus ojos, antes de murmurar en voz baja: «Mocoso, usa toda tu fuerza para cazar cristales demoníacos. Cuando la horda demoníaca haya terminado, te dejaré entender que las recompensas de todo tu duro trabajo eventualmente serán mías. Mi imperio luz sagrada es el soberano de este punto de reunión, donde en todo caso eres meramente un esclavo que refina las píldoras de nirvana para nosotros». Capítulo 404. Masacre. Ban. Asterisco. En medio de la ola escarlata roja de los demonios, un sol ardiente ascendió. Las sombras de los puños parpadearon, mientras varias formidables ondas de choque de poder Yuan estallaban. Gracias a esta fuerza formidable, a pesar de que estas bestias demoníacas eran tan duras como el acero, en el instante en que hicieron contacto, todas se volaron cuando esa fuerza entró en sus cuerpos. Finalmente, un rayo rojo sangre salió disparado de su carne antes de que volviera a la manga de esa persona. Esa figura era naturalmente Lindon. En este momento, su aura era varias veces más poderosa que antes. Mientras tanto, el poder Yuan ondulado en su cuerpo se fortaleció. Evidentemente, esta masacre realmente lo había beneficiado. Maravilloso.
Lindon agitó sus puños mientras explotaba directamente a las bestias demoníacas que se acercaban. Luego, estiró su brazo antes de que se tragara directamente ese cristal demoníaco y se transformara en un rastro de nirvana. Mientras atravesaba su cuerpo y sintió el creciente poder Yuan en su cuerpo, se sintió extremadamente feliz también. En este momento, toda la muralla de la ciudad había descendido a una batalla feroz. Al enfrentarse a una horda demoníaca tan grande, varios de ellos comenzaron a entrar en pánico. Afortunadamente, la mayoría de ellos eran genios de su respectiva dinastía y gracias a su trabajo en equipo, en realidad fueron capaces de proteger completamente la muralla de la ciudad. Después de todo, a pesar de que las bestias demoníacas son venenosas, no poseen el intelecto humano. Moling y los otros estaban protegiendo sus respectivas secciones de la muralla de la ciudad. Además, mientras luchaban contra las bestias demoníacas, sus ojos continuamente se volvían para mirar a una figura en el medio de la horda demoníaca. A pesar de que hubo una ola masiva de demonios, esa persona era como un bote en medio de una tormenta. Independientemente de cómo rugiera la tormenta, no se hundiría bajo ninguna circunstancia. Lindon es realmente formidable. Mientras miraban esta escena, Moling y el resto no tuvieron más remedio que admitir que Lindon era de hecho más poderoso que ellos. Por lo menos, si se lanzaran directamente a la ola de demonios, no podrían durar tanto sin mostrar signos de agotamiento. Además de los tres, el rostro de Len Lantian era sombrío mientras miraba a esa figura en medio de la horda demoníaca. Mientras tanto, sus ojos brillaban y nadie podía decir en qué estaba pensando. La pelea estaba pasando debajo de la muralla de la ciudad. A medida que cada vez más se acostumbraba a la pelea y disfrutaba los beneficios de ese rastro de nirvana dentro del cristal de la bestia demoníaca, algunos de los individuos altamente calificados en realidad se precipitaron por la muralla de la ciudad. Sin embargo, no saltaron directamente a la ola de demonios, sino que eligieron atrancarse cerca de la muralla de la ciudad y matar a esas bestias demoníacas para obtener sus cristales demoníacos. Debido a su resistencia feroz, esta horda demoníaca disminuyó gradualmente. Este hecho causó que varios de ellos dieran un suspiro de alivio. Con esta tasa, deberían poder sobrevivir. Esta ola de demonios es simplemente tan. Justo cuando una feroz lucha estallaba alrededor de las murallas de la ciudad, en la parte superior de la aguja central en el centro de la ciudad, varios de ellos se pararon en posición vertical. Sus ojos recorrieron toda la muralla de la ciudad como si fueran realeza. Cuando vieron que la horda demoníaca había sido detenida, uno de ellos dijo cruelmente. En la parte superior de la aguja había un total de 8 figuras. En este momento, Xia Huang, que guardaba rencor con Lindon y el resto, también estaba en este lugar. Evidentemente, estaban los practicantes de élite del Imperio Luz Sagrada. Entre los 8, había un hombre vestido con túnica verde. Este hombre se veía extremadamente guapo. Sin embargo, sus labios tenían forma de cuchillas y llevaron a todos a entender que este hombre no era un amable Buda. Ese hombre estaba justo enfrente, e incluso ese arrogante Xia Huang no tuvo más remedio que estar detrás de él. Evidentemente, este hombre con túnica verde era el único practicante de manifestación máximo en esta área. En este momento, para esta horda demoníaca actual, no son más que bestias demoníacas en etapa creación y, poco después, tal vez aparezcan bestias demoníacas en etapa de manifestación. De hecho, puedo sentir que hay un aura dentro de esa ola de demonios que puede coincidir con un practicante en etapa de manifestación. El hombre con túnica verde echó un vistazo a la horda demoníaca fuera de la ciudad, mientras que casualmente dijo, una bestia demoníaca en etapa de manifestación es simplemente así. Basado en la habilidad del Sr. Lee, siempre y cuando no sea un practicante en etapa de medio paso a nirvana, nadie puede competir contra ti. Detrás de ese hombre con túnica verde, un hombre sonrió mientras hablaba. Por supuesto, Sr. Lee es un talento raro del Imperio Luz Sagrada que solo aparece una vez cada 100 años. Casi no hay nadie debajo de la etapa nirvana que pueda competir contra él. En ese momento, cuando esa bestia se atreva a aparecer, el mayor lo matará directamente y obtendrá su cristal demoníaco. Creo que un cristal demoníaco de esa gran bestia demoníaca tan poderosa debe contener una cantidad bastante importante de nirvana. Basado en la habilidad del Sr. Lee, no pasará mucho antes de que pueda llegar a la etapa nirvana. En ese momento, podremos adentrarnos en el antiguo campo de batalla. En esa área, el nirvana contenido entre el cielo y la tierra es varias veces más rico en comparación con el exterior. Si entrenamos allí, podremos avanzar rápidamente. Cuando escucharon esas palabras halagüeñas detrás de él, ese hombre vestido con túnica verde sonrió suavemente. Mientras jugaba con un pedazo de jade en la mano, había una arrogancia desmesurada en su cara. En este momento, en este punto focal, él es el rey. Eso es porque la fuerza es todo en este mundo.
Gruñido. Asterisco. Mientras todos ellos en la cima de la aguja estaban charlando, en medio de la horda demoníaca, una serie de gruñidos venenosos resonaron de repente. Poco después, la multitud vio a gigantescas bestias demoníacas rojas como la sangre pisar el suelo antes de chocar contra la pared de la ciudad. Dentro de estas bestias demoníacas color rojo sangre, un aura que no perdió a un practicante de la etapa de manifestación estalló, causando el pánico de varias personas, que estaban de pie en la parte superior de la muralla de la ciudad. Inmediatamente, todos los practicantes de élite que estaban cazando las bestias demoníacas debajo de la pared volvieron rápidamente a las murallas de la ciudad. Aunque podían matar fácilmente al resto de las bestias demoníacas, contra estas bestias demoníacas, que también estaban en la etapa de manifestación, tenían que ser prudentes. Este grupo de bestias demoníacas de la etapa manifestación que de repente aparecieron naturalmente llamaron la atención de Lin Don. Sin embargo, él no entró en pánico, en su lugar un matiz de placer fluyó en sus ojos. Ustedes han venido en el momento correcto. Puedo utilizarlos para avanzar a la etapa avanzada de manifestación. Potente poder Yuan envolvió el cuerpo de Lin Don. Luego, se agarró la palma de su mano, antes de que apareciera inmediatamente su lanza de hueso de cocodrilo celestial. Mientras tanto, un aura extremadamente formidable se extendió. Zumbido. Asterisco. La mano de Lin Don se aferró a su lanza de hueso, mientras su cuerpo se precipitaba directamente hacia ese grupo de bestias demoníacas de la etapa manifestación. Mientras flotaba en el aire, agitó su lanza de hueso antes de que varias sombras de lanza se reflejaran inmediatamente en el horizonte y cayeran sobre esas gigantescas bestias demoníacas de la etapa manifestación. Zumbido, zumbido, zumbido. Asterisco. Estas bestias demoníacas de la etapa manifestación fueron mucho más robustas en comparación con las otras bestias demoníacas. De hecho, incluso si un practicante de la etapa manifestación conectara un golpe directo, difícilmente les causaría mucho daño. Sin embargo, aunque sus cuerpos eran robustos, cuando se encontraron con la lanza de hueso de cocodrilo celestial de Lin Don, se debilitaron al igual que el tofu. Dondequiera que pasara su sombra de lanza, una bestia demoníaca de la etapa manifestación sería directamente desgarrada por esta lanza de hueso, antes de que colapsen en el suelo. Esta era una masacre completa. En todas partes por donde pasaba Lin Don, sus sombras de hueso también brillaban. Además, cada vez que lo hacía, provocaba que brotaran venas de sangre, mientras absorbía continuamente sus cristales demoníacos, que estaban llenos de nirvana, antes de que los devorara y refinara al instante. Mientras los devoraba rápidamente, el poder Yuan en el cuerpo de Lin Don creció. Mientras tanto, su aura se hizo cada vez más poderosa. De hecho, incluso débilmente mostró señales de irrumpir a la etapa avanzada de manifestación. En la parte superior de la muralla de la ciudad, la multitud miraba fijamente a esa figura dominante en medio de la ola de demonios, mientras ellos jadeaban en estado de asombro. Después de todo, ninguno de ellos podría irrumpir a propósito entre estas bestias demoníacas en etapa de manifestación. ¡Qué gran tesoro del alma terrenal! Sin embargo, la conmoción fue simplemente demasiado abrumadora. Por lo tanto, incluso las figuras de pie en la parte superior de la aguja giraron para mirarlo. El hombre vestido con túnica verde, que era su líder, jugueteó suavemente con los pulgares mientras miraba con curiosidad la lanza de hueso de cocodrilo celestial en la mano de Lin Don antes de decir lentamente: PFFT, ese tipo está simplemente en la etapa inicial de manifestación. La razón por la cual él es tan poderoso es todo debido a ese tesoro de alma terrenal en su posesión. Señor Lee, solo tú puedes sacar todo el potencial de tal tesoro. Ese payaso del campo no se lo merece. La expresión de Xia Huang era sombría, como prontamente dijo. Ese niño está a punto de llegar a la etapa avanzada de manifestación, exclamó uno de ellos en estado de asombro. El practicante de manifestación avanzado no es nada para mí. Después de que esta ola de demonios termine, pídele a ese hombre que me vea. Estoy muy interesado en su lanza de hueso de cocodrilo celestial. Mientras me entregue ese tesoro de alma, personalmente me aseguraré de que permanezca a salvo en el antiguo campo de batalla. Ese hombre vestido con túnica verde sonrió suavemente antes de decir casualmente: sí. Cuando escuchó sus palabras, Xia Huang respondió al instante. Mientras miraba a esa figura que corría deliberadamente a través de la ola de demonios, una sonrisa involuntariamente brilló en su rostro. ¡Qué tonto! ¿Cómo se atreve a mostrar descaradamente su tesoro? ¡Qué tipo tan estúpido! Zumbido, zumbido. Asterisco. Esa lanza de hueso bailaba como una serpiente venenosa. Con un aura penetrante indescriptible, apuñaló brutalmente a dos bestias demoníacas de la etapa avanzada de manifestación. De hecho, sus robustos cuerpos físicos no eran nada frente a esa lanza de hueso.
Esta visión hizo que Lindon entendiera cuán cruel era su lanza de hueso de cocodrilo celestial. Sin esta lanza, no podría masacrar a estas bestias demoníacas de la manifestación como si estuviera matando gallinas. Después de matar a esas dos bestias demoníacas de la manifestación, el aura en el cuerpo entero de Lindon parecía haber llegado a su punto de ruptura. De hecho, poder Yuan incluso hervía en sus ojos. Podía sentir claramente que estaba solo a un pequeño paso de alcanzar la etapa avanzada de manifestación. Gruñido. Asterisco. Sin embargo, al igual que Lindon estaba encantado con este hecho, de repente, en una sección profunda dentro de la horda demoníaca, de repente estalló un rugido estremecedor. Entonces, una bestia demoníaca extremadamente masiva apareció lentamente. Al mismo tiempo, un aura feroz y salvaje hizo que la expresión de las personas cambiara dramáticamente, se extendió lentamente. Cuando apareció esta singular bestia demoníaca de la etapa máxima de manifestación, inmediatamente se transformó en un rayo negro antes de que se precipitara hacia Lindon. Evidentemente, estaba extremadamente indignada después de presenciar cómo Lindon masacró a estas bestias demoníacas. Bestia demoníaca de la etapa máxima de manifestación. Mientras miraban a la masiva bestia demoníaca, varios de ellos absorbieron un soplo de aire frío. Nunca habían esperado que hubiera realmente una existencia tan viciosa entre la ola de bestias demoníacas. Ese tipo es realmente desafortunado. Mientras que algunos de ellos estaban compadeciendo a Lindon, quien estaba atrapado en lo más profundo de la ola de demonios. También sabían que no era tan fácil obtener estos cristales demoníacos. Por lo tanto, era hora de que Lindon pagara el precio. Bestia demoníaca de la etapa máxima de manifestación. Después de que Lindon atacara directamente a una bestia demoníaca, sus ojos también se volvieron para mirar a la enorme bestia demoníaca entrante. Sin embargo, no entró en pánico, en lugar de eso, un espeso placer fluyó en sus ojos. Después de todo, él sabía que si podía obtener con éxito ese cristal de bestia demoníaca de la etapa máxima de manifestación, irrumpiría de inmediato en la etapa avanzada de manifestación. Capítulo 405, arrebatando comida de la boca de un tigre, retumbar. Caída. Asterisco. Una gigantesca bestia demoníaca escarlata, cuyo cuerpo entero parecía estar rociado de sangre, cargó frenéticamente hacia Lindon con pasos estremecedores acompañados de una aura bárbara. Bajo una carga tan poderosa, la vasta tierra comenzó a temblar. Cuando la gigantesca bestia demoníaca se acercó, Lindon pudo ver claramente su apariencia. La bestia demoníaca parecía un enorme escorpión del diablo y todo su cuerpo estaba cubierto con una capa de armadura escarlata que parecía ser extremadamente resistente. Además, el aire parecía desgarrarse cuando blandía sus dos pinzas metálicas a través del aire. También había un débil olor fétido proveniente de sus pinzas que eran extremadamente tóxicas. Escorpión diablo de tierra. Mientras contemplaba a esta poderosa bestia demoníaca, un destello de admiración brilló en los ojos de Lindon. Aparentemente, él había identificado el origen de esta bestia demoníaca. A pesar de que este monstruo no era una especie de tipo antiguo, era aún más fuerte que cualquier otra bestia demoníaca ordinaria. Lo más importante, este monstruo estaba solo a un paso de alcanzar la etapa nirvana. Una vez que se abrió paso y alcanzó el estado nirvana, podría desarrollar una gran inteligencia espiritual e incluso podría liberarse de su forma demoníaca si el azar lo permitía. Silbido. Silbido. Asterisco. El cuerpo del escorpión diablo de tierra rebosaba de una aura sangrienta y un espeso hedor a sangre se extendía desde su cuerpo. Su par de ojos escarlata estaba lleno de vicio y crueldad. Mientras blandía sus pinzas metálicas, los vendavales rojos sangre arrancaban y destrozaban fácilmente a las desafortunadas bestias demoníacas que estaban en su camino, creando una lluvia de sangre en todo el cielo mientras mostraban terror y poder. En este momento, Lindon se detuvo en seco. Sosteniendo la lanza de hueso de cocodrilo celestial en su mano, Lindon miró fijamente al entrante escorpión del demonio de la tierra, que estaba acompañado por una aura aterradora y represiva. Esta fue la primera vez que se encontró con una poderosa bestia demoníaca. En comparación con el escorpión del demonio de la tierra, el mono del dragón antiguo que encontró en la gran provincia desolada era mucho más débil. La etapa máxima de manifestación estaba solo a un nivel de etapa a medio paso de nirvana. Si pudiera dar ese paso final, cambiaría completamente y se volvería extremadamente poderoso. ¡Boom! Asterisco. Mientras Lindon apuntalaba su lanza, el escorpión diablo de tierra ya estaba cargando hacia él. Un par de pinzas metálicas que chasqueaban y cortaban hacia la parte media del cuerpo de Lindon. Si fuera golpeado directamente por un ataque tan poderoso, definitivamente se lastimaría. Din.
Asterisco. Enfrentando al escorpión diablo de tierra, que era equivalente a una etapa máxima de manifestación, Lindon definitivamente no bajó la guardia. Inmediatamente, sus pies activaron pasos de suprema pureza del nómada del cielo y su cuerpo se convirtió en una voluta de humo verde y esquivó las pinzas metálicas del diablo escorpión. Luego, con una sacudida de su lanza de hueso, Lindon disparó una sombra de lanza que fue empujada hacia el par de pinzas metálicas con una velocidad similar a un rayo. Cuando la lanza y el par de pinzas hicieron contacto, un sonido fuerte y crujiente estalló y chispas volaron en todas direcciones. Una energía visible difundió y aplastó a numerosas bestias demoníacas en los alrededores hasta la muerte. Ruido sordo. Ruido sordo. Asterisco. En una colisión tan poderosa, Lindon retrocedió varios pasos. La fuerza del escorpión diablo de tierra no solo estaba en el nivel de la etapa máxima de manifestación, sino que incluso podría ser más alta que eso. Bajo la colisión, incluso Lindon, que se enorgullecía de su fuerte y robusto cuerpo físico, mostraba signos de estar en una posición desventajosa. Jaja, es digno de ser una bestia demoníaca etapa máxima de manifestación. A pesar de estar en una posición desventajosa, los ojos de Lindon brillaron con fervor. Mientras daba un paso adelante, el poder Yuan en su cuerpo comenzó a hervir. En este momento, el poder Yuan en su cuerpo era extremadamente vigoroso y quería hacer uso de esta batalla épica para lograr un gran avance. Zumbido. Asterisco. La figura de Lindon salió volando como un proyectil de artillería. Pisó nada más que aire, y con una postura profunda, blandió su lanza de hueso de cocodrilo celestial y creó un cielo lleno de sombras de lanza, que luego se derramó en torrentes sobre el escorpión diablo de tierra. En este momento, entre la horda demoníaca, esta área de lucha se había convertido en el punto focal de los ojos de todos. Cuando vieron a Lindon siendo rechazado por el ataque del escorpión diablo de tierra, no pudieron evitar negar con la cabeza. Una bestia demoníaca de la etapa máxima de manifestación era algo que él no podía soportar. ¡Qué basura imprudente! ¿Cómo puede pensar en derrotar a una bestia demoníaca en la fase de manifestación máxima? Xia Huang se burló mientras estaba parado en la torre de piedra y observando cómo se desarrollaba esta escena. No importa si él muere. Lo más importante es que no podemos dejar que el tesoro del alma terrenal sea destruido. Más tarde, cuando él y la bestia demoníaca estén cansados, tomaré medidas y mataré a la bestia demoníaca. Entonces, obtendré el cristal demoníaco y también tomaré su lanza de hueso, dijo el hombre de la túnica verde con indiferencia. Jaja, parece que el señor Li quiere ser el pescador en esta pelea. Sin embargo, si ese es el caso, es posible que los bultos del país del gran imperio Yan no puedan soportarlo. Xia Huang sonrió después de escuchar las palabras del hombre vestido de verde. ¿No pueden soportarlo? Entonces, los mataremos. Es una desgracia para un imperio parecido a una hormiga como ellos venir aquí. El hombre vestido de verde jugó con su pulgar y dijo claramente en un tono que estaba lleno de desprecio. Mientras hablaban, el área de lucha en la horda demoníaca se hacía cada vez más intensa. El poder Yuan en el cuerpo de Lindon silbaba. Con una resistencia física poderosa, Lindon no colapsó como lo que otras personas esperaban que hiciera. Din. 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 Asterisco. Cuando los torrentes de las sombras de las lanzas aterrizaron en el cuerpo del escorpión diablo de tierra, estallaron chispas masivas. La armadura corporal del escorpión diablo de tierra era lo suficientemente fuerte como para defenderse de los ataques de élite de una etapa de manifestación. Sin embargo, la lanza de hueso de cocodrilo celestial de Lindon era demasiado aguda. A medida que las sombras de la lanza golpean su objetivo, numerosas cicatrices de lanza aparecieron en la armadura del escorpión del diablo. Rugido. Asterisco. Debido a los dolores infligidos en todo su cuerpo, el escorpión diablo de tierra rugió enojado. Luego abrió la boca ferozmente y disparó una energía maloliente y color sangre hacia Lindon. 9 sombras púrpura de destrucción. Enfrentándose a una represalia total del escorpión del demonio de la tierra, los pies de Lindon se pusieron en marcha y 9 sombras salvajes aparecieron detrás de él a la velocidad del rayo. Luego, con un destello en los ojos, la lanza de hueso de cocodrilo celestial salió disparada de su mano. Zumbido. Asterisco. Cuando la lanza de hueso salió disparada, creó una onda en el espacio aéreo. Actualmente, Lindon había dominado la habilidad de 9 sombras púrpura de destrucción hasta el punto de la perfección. No solo podría aplicarse en la técnica del boxeo, sino que también podría aplicarse a la técnica de lanza. La lanza de hueso estaba envuelta en el majestuoso poder Yuan y cuando colisionó sin temor con la energía de color sangre, una ráfaga de viento cortante barrió y desgarró la energía de color sangre. Gran dedo celestial aprisionamiento desolado,
Primer dedo encarcelando al mundo. Cuando la energía color sangre se desgarró, un antiguo dedo gigante se materializó en el cielo. Acompañado por una intensa presión, el antiguo dedo descendió del cielo con una velocidad de relámpago y explotó despiadadamente sobre el cuerpo del escorpión diablo de tierra. Explosión. Asterisco. Este ataque fue especialmente cruel. Incluso el enorme cuerpo del escorpión diablo de tierra retrocedió varios pies. Los vendavales que acompañaron el ataque explotaron varias desafortunadas bestias demoníacas. Artes marciales de manifestación. Los ataques de Lindon habían causado conmociones en la muralla de la ciudad. Un muchacho tan sorprendente. Me temo que este arte marcial de la manifestación es un arte marcial de manifestación grado medio. Es impactante ver a alguien de un pequeño imperio que posee un poderoso arte marcial de manifestación y tesoro del alma terrenal. El hombre vestido de verde se sobresaltó y luego dijo interesante. ¿Arte marcial de manifestación grado medio? Después de escuchar estas palabras, una mirada codiciosa brilló en los ojos de Xia Huang. Luego susurró, Señor Li. A pesar de que poseas artes marciales de manifestación también, si puedes tener un tipo más de dicha artes marciales de manifestación, tus capacidades de combate pueden aumentar otro nivel. No podemos dejar que este chaval se vaya. Todo lo que tengo en mis ojos naturalmente me pertenece. El hombre vestido de verde sonrió con claridad. En su tono, parecía que la lanza de hueso de cocodrilo celestial y gran dedo celestial aprisionamiento desolado ya se habían convertido en sus pertenencias. Mientras hablaba, sus ojos escudriñaron el área de lucha en la horda demoníaca. No solo había una ligera sorpresa en sus ojos, sino que también había una obvia burla en su rostro. Esa bestia demoníaca parece mostrar signos de agotamiento. Este chico parece ser bastante capaz. Sin embargo, una inmundicia de un pequeño imperio como él no tiene derecho a disfrutar de un cristal demoníaco de tal grado. Explosión. Asterisco. En la horda demoníaca, el escorpión diablo de tierra se había estabilizado gradualmente después de ser derrotado por Lindon. Delante de él, había una marca de trinchera larga y profunda. Además, se habían abierto algunas grietas en la armadura extremadamente dura que cubría el área donde se encontraba su cerebro. Obviamente, estas lesiones fueron infligidas por el dedo antiguo vicioso de Lindon. Después de haber sido herido por Lindon hasta tal punto, el escorpión diablo de tierra estaba extremadamente furioso. Sus ojos parpadeaban con malevolencia y crueldad, como si quisiera aplastar a Lindon con su mordisco. Sin embargo, Lindon no se inmutó al ver los destellos escarlata y enojado en los ojos del monstruo. Luego se convirtió en una voluta de humo verde mientras que el poder Yuan en su cuerpo hervía hasta el punto de que estaba ardiendo. Este era un signo de su avance. Necesitaba desesperadamente el cristal demoníaco de esta bestia demoníaca en etapa máxima de manifestación para completar el último paso y superar con éxito la etapa avanzada de manifestación. Prepárate para morir. El cuerpo de Lindon apareció en la parte superior del escorpión diablo de tierra. Con un sobresalto de su mente, la energía mental creciente se concentró en la lanza de hueso y se convirtió en un giro alrededor de la lanza como un remolino. Un violento poder de succión comenzó a extenderse. Con un tirón, la lanza perforó con una velocidad de relámpago hacia la dirección del cerebro del escorpión diablo de tierra, acompañada de un zumbido ensordecedor. Si la lanza era capaz de alcanzar su objetivo, la furiosa energía mental entraría en el cuerpo del escorpión diablo de tierra y aplastaría su inteligencia espiritual. Sin embargo, justo cuando la lanza de hueso de Lindon estaba a punto de golpear la herida del escorpión diablo de tierra, una ráfaga de viento extremadamente poderosa se cernió detrás de él. Una voz fría luego sonó en sus oídos. Entonces eres Lindon, ¿verdad? Esta vez, has contribuido mucho en la defensa de la ciudad y te recompensaré por eso. Sin embargo, ahora estaré a cargo de lidiar con esta bestia demoníaca. Al escuchar esta voz fría, los ojos de Lindon se llenaron de espanto. Y así concluye el capítulo de hoy. Esperamos que hayas disfrutado de esta aventura. Si te ha gustado, dale like y comparte. Déjanos tu opinión en los comentarios. Para no perderte ningún episodio, suscríbete y activa la campanita. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.